soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a continuar con el caso de estudio de un estudio más teórico de un problema de mezclado estático con control de caudal y concentración, que era una de las etapas necesarias para controlar nivel de tanque 1 y dilución de reactivo en este caso de estudio que motiva todo lo que estamos viendo. En un vídeo anterior habíamos hablado del modelo de ese proceso de mezclado, de su linealización y del emparejamiento recomendado por la metodología de ganancia relativa. Y aquí hablaremos de introducir ratio control y de analizar teóricamente la relación con el control multibucle, linealizando las ecuaciones de ese ratio control, y también veremos cierta relación con el desacoplamiento en forma inversa. En este modelo del caso de estudio también queríamos controlar temperatura, pero eso va un poco por otro lado con otras variables manipuladas y lo estamos omitiendo de la discusión para centrarnos en el subsistema nivel caudal. Bien, pues vamos a ello. Si recordamos, lo primero que planteábamos era una estructura en cascada, donde el control de nivel y concentración lo que iba a dar era referencias de caudal a estos bucles esclavos del controlador de caudal, y mediante metodología de ganancia relativa, en un punto de operación donde entran 5 litros de agua y 1 de reactivo, el emparejamiento recomendado era controlar nivel con caudal de agua, controlar concentración con caudal de reactivo, y da lugar a este diagrama de bloques. Porque la linealización del modelo era esto de aquí y la matriz de ganancia relativa era esta de aquí. No obstante, podríamos pensar que lo que hay aquí en rosa, una fracción entre caudales, pues claro, las fracciones, los controles de concentración, piden quizás a gritos pensar en ratio control, como una de las estructuras en nuestra maleta de herramientas para control avanzado, más allá del multilazo. Bueno, ¿cómo haríamos ratio control? Pues lo podríamos hacer como sigue. Por una parte, lo que es el control de nivel, pues no hacemos nada que no hiciéramos antes. Utilizaríamos pues los incrementos de caudal de agua para actuar cuando hubiera unos ciertos errores en el nivel. Pero, para no cambiar la concentración, pues yo multiplicaría ese caudal de agua por 0,2 en el punto de operación para dar el caudal de reactivo. O bien, si yo detecto errores entre la concentración setpoint y la concentración medida, pues podría dar un incremento sobre este 0,2 por parte de este controlador de concentración para que me diera una referencia de ratio algo diferente a 0,2, y ese control de concentración pues pudiera cancelar descalibraciones de los sensores de caudal o lo que sea, o cambios en la pureza del reactivo que yo no estuviera al tanto. Bueno, pues esto sería el ratio control, este ρ, que sería el 0,2 nominal más el incremento debido al error, se multiplicaría por el caudal de agua. Importante, fijaos que la multiplicación es una operación no lineal y por tanto pues ha de ser en unidades absolutas, ¿vale? Igual que esta fracción aquí dentro es una cociente entre caudales absolutos, ¿vale? Con incrementos solo podemos hacer sumas y multiplicaciones por constantes, pero la multiplicación de dos cosas que no sean constantes, pues en principio la física del sistema, la ratio es entre el caudal total de agua que multiplicado por la ratio me da el caudal total de reactivo. Con lo cual pues tendría esta estructura de ratio control. Lo que parece aquí es que esto es muy diferente a lo que el multilazo aquí decía. O sea, la salida de este controlador de concentración era incremento de caudal de reactivo, mientras que la salida aquí es del incremento de ratio. En efecto, es importante darse cuenta que los controladores, por tanto, tendrían que estar sintonizados de forma diferente. Son decisiones que significan algo diferente, pero realmente no tan diferente. En efecto, si linealizamos estas ecuaciones de aquí, bueno, pues lo que estamos programando en el ratio control básicamente pues es que el caudal de agua es el incremento más a 0 y que el caudal de reactivo pues es ρ por A. Para linealizar
pues si Nu1, digamos, es el incremento de caudal de agua y este controlador de concentración me da un incremento de ratio, bueno, pues ρ por A será ρ0 más incremento de ρ por A0 más incremento de A. Si hago este producto, pues el caudal de reactivo nominal, obviamente, R0 será ρ0 A0, ρ0 aquí es 0,2, 5:1 de agua reactivo en el punto de operación. Bueno, pues haciendo esta multiplicación y restando ρ0 a 0, podemos ver que el incremento de ratio es ρ0 incremento de A más A0 incremento de ρ más el producto de estos incrementos. Si los incrementos son pequeños, esto lo podríamos despreciar, son incrementos de segundo orden, y entonces lo que sale aquí en el ratio control, pues un poco es que el incremento de caudal de reactivo es algo nudos que debería decidir el controlador, digamos, de caudal de reactivo, y 0,2 por Nu1, por el incremento de caudal de entrada. Entonces, esto de aquí, si escribo este diagrama de bloques, nos va a dar lo siguiente, que la linealización de este ratio control sería la acción del controlador de nivel. Estamos en incrementos, no sumo el punto de operación, o sea, esto sería realmente, digamos, el caudal de agua incremental. Este caudal de agua se multiplicaría por 0,2 y se sumaría a una acción Nu2, y eso daría el caudal incremento de reactivo. Claro, la acción Nu2 realmente sería el incremento de ratio por el caudal de agua nominal. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de esto? Bueno, pues primero, que si a la salida de este controlador la multiplicara por el caudal de agua nominal, tendría la salida que debería dar el controlador de concentración en multilazo, o sea que no son tan diferentes el P y D que yo pondría aquí en el multilazo y el P y D que yo pondría aquí en el ratio control. El multilazo sería lo que diera este segundo P y D por caudal de agua, punto de operación. Eso sería el Nu2. Y luego, este ρ0 Nu1, esto de aquí, un cierto actuador yendo hacia atrás y sumándose a lo que diga el otro controlador, huele al desacoplamiento, y en efecto, si vamos a MATLAB, esta que es la matriz de transferencia de mi modelo, este es el emparejamiento elegido, y entonces el desacoplamiento en forma inversa que me dice menos no elegido entre elegido en un emparejamiento, en este caso de aquí, da menos 1 entre 36 dividido por 5 entre 36 da 0,2, que coincide con el ratio reactivo agua nominal, 1/5. De modo que la primera variable se utilizaba para el control de nivel, la segunda para el control de concentración, y este 0,2 en linealizado lo podríamos interpretar como el factor que desacopla el efecto del control de nivel sobre el bucle de concentración. De modo que esto de aquí, pues lo podemos interpretar como ese desacoplamiento para que nivel no afecte a concentración. Claro, el incremento de A pues se multiplica por el ratio para dar un incremento de R que no afecte a la concentración, al menos en el caso nominal, en la linealización en el punto de operación, y por tanto, la linealización de este ratio control tiene por este término de aquí que en linealizado le llamamos desacoplamiento, pero esto explica por tanto que hay una relación muy grande entre ratio control no lineal en unidades absolutas y el desacoplamiento nivel concentración en unidades incrementales modelo linealizado. Con lo cual, claro, siempre va a ser mejor utilizar el ratio control que es no lineal, evitamos este error que tendría el modelo linealizado de abajo donde esto no se considera, o sea que mejor esto, pero digamos que la explicación de esto en términos linealizados es este desacoplamiento en forma inversa de nivel sobre concentración. Con lo cual nos quedamos con esta implementación seguramente, y
por si acaso, lo que tenemos aquí un poco indicado, que por si acaso resulta que el actuador de agua está saturando o lo que sea, pues mejor multiplicar por ratio la lectura real de caudal FT2 de este sensor de aquí que el set point de caudal. Deberían ser iguales, pero si este regulador es lento o tiene error de posición o satura, bueno, pues FT2 es el caudal real que hay que multiplicar por la ratio. La propuesta final sería efectivamente leer FT2 y multiplicar eso por el ratio, que en condiciones normales se parecerá a A, pero si no se parece, pues lo que hay que multiplicar por el ratio para no tocar la concentración es efectivamente FT2 y no A. Bien, pues esto finalizaría la explicación de lo que sería el ratio control y su relación con el desacoplamiento nivel-concentración. Obviamente, vista la relación del ratio control con el desacoplamiento parcial, nos podríamos hacer la pregunta de que no podríamos hacer el desacoplamiento en forma inversa total, desacoplando totalmente no solo concentración del efecto de nivel, sino también nivel del efecto de concentración. La respuesta es que sí, pero por brevedad, el detalle de ese desacoplamiento completo y su relación con estructuras ratio control se dejará para un segundo vídeo a continuación de este. Por el momento terminamos aquí. Muchas gracias por vuestra atención.